Hola, buenos días a todos chicos y chicas. En el episodio de hoy vamos a hablar de el último proyecto que ha salido por parte de Marvel Studios, Marvel Zombies. Una opción de querer aprovechar el hitazo que tuvo Marvel con X-Men 97 y que para mi gusto no os quedó de ver porque si te gustó lo que hubo en los cómics, problema de Marvel Zombies y fue un intento no tan malo, pero sí te va a quedar de ver si comparamos con lo que vimos en los cómics. Sí, porque si bien hay arcos importantes, le dan al traste al episodio que hubo en el What If de la temporada 1. Ujú. Se ve, se pierden mucho del asunto, inclusive del visión que en el cómic fue Hamping, empezando a devorar poco a poco a T'Challa. Ajá. Se pierde el arco de Spider-Man que en el cómic fue muy muy importante. Ujú. Aquí solamente vimos un flashazo que se pierde. Ujú. Que fue un homenaje también muy, muy padre a Chadwick. Pero a fin de cuentas, el personaje de Spider-Man era muy importante en la saga original. Ujú. Así que no sé tú qué opinas. Pues en este caso creo que pues desde el inicio vamos a tener perspectivas muy diferentes porque tú sí tuviste oportunidad de leer el material de origen. En mi caso nada más vi la serie. Mi base es el MCU y es el episodio de What If que habla justo de Marvel Zombies. En este caso, justo considero que la parte más débil es la continuación de lo que vimos. Uh-huh. Por lo que en este caso seguimos la historia con Miss Marvel, Katie Ironheart al inicio de la serie. Que justo leí muchas quejas acerca de que eran puros personajes randoms. Pero también si nos ponemos a pensar, los chidos ya están muertos, o sea. Los chidos ya son zombies. Sí, Entonces, pues sí, al final de cuentas, Ironheart y Kate, a pesar de ser personajes que han tenido muy poco tiempo en pantalla, este tuvieron muertes muy repentinas en el primer episodio y que al final de cuentas las mismas relaciones que tienen con Miss Marvel te hacen sentir muy gacho por el cómo se muere y lo poco que dan en pantalla. sí, bueno, tal vez ahí sí sean las coincidencias con el cómic, que Ujú. cada vez que había una pequeña luz de esperanza, había Ujú. cuestiones de guión que tiraba al traste la poca esperanza. En Ujú. los cómics fue la opción multiversal, Ujú. donde en el episodio Baxter tratan de deshacerse del virus zombie mandándolo a otras partes del multiverso. Ujú. Y aquí pues con también de nuevo el camino del héroe Ujú. con Miss Marvel, que por alguna razón Marvel Studios le tiene fe al personaje, Ujú. cuando fue yo creo que la peor serie en cuanto números y vistas para Marvel, Ujú. pero a lo mejor quieren volver a sacar importancia, quieren sacar asunto del algún provecho del título, pero solamente eso, pero porque de nuevo es que hay cosas muy muy importantes, Ujú. porque inclusive en algún momento más de un personaje zombie Ujú. tuvo su momento de redención. Ujú. Spider-Man fue el primero. Ujú. La versión zombie de Wolverine fue otra parte también muy importante. Ujú. Y aquí no hubo tanto asunto. Nos No, vuelven a traer pues. personajes del pasado que en su momento tuvieron cierta importancia. Ujú. Shang-Chi, Ah, que en su momento en pandemia, el fue. personaje logró inclusive enjaretar que Disney Plus nos pusiera de 3 a 4 meses el título en taquilla para que ya no lo liberaran en plataforma. Porque vieron que la gente de Tomos quería seguir viendo al cine. Ujú. Y Y aquí pues no lo invitan. justo fue una de de las películas un poco más frescas Ujú. que tuvo el MCU en esta etapa como extraña que tuvieron, al punto donde el director de Shang-Chi va a ser Spider-Man. Entonces, No sé. pues fue un personaje muy interesante que en Marvel Zombies sí lo sentí un poco de más. Pero entiendo esta intención de que había que incorporarlo porque, como dije,
todavía están muertos. Ujú. Y hubo cosas muy, muy raras. La versión de Hulk. Sí. Hulk, para todos los ñoños, Hulk prácticamente, solamente en muy pocos casos, ha sido derrotado. Ujú, Pero básicamente Hulk, entre más enojado está, más fuerte es. ujú, Y hay varios ejemplos de este asunto. Por ejemplo, tenemos a en la versión de Onslaught. Él ujú, fue el único que pudo contener a Onslaught ujú, y que les dio oportunidad a todo el universo Marvel de ujú, sobrevivir. En la versión del Wolverine del viejo Logan, ujú, el único que pudo derrotar a los Hulks ujú, fue Wolverine. ujú, Pero realmente fue prácticamente indestructible. Y acá, en un punto donde él era el, la, la- el canal receptor de todas las realidades, ujú, que ya desde ahí se supone que era intocable, ujú, realmente fue contenido. Cuando se supone que iba a ser intocable. ujú. Pues es que realmente todo ese twist es muy raro porque, bueno, es que realmente el desenlace que tiene este asunto de Wakanda que vemos al final de What If tuvo un desarrollo muy extraño porque al final de cuentas es Spider-Man, eh, Black Panther sin una pierna y la cabeza de Scott contra Thanos, lo cual es como extraño porque aquí ya tenía todo el guantelete completo, lo cual es en Avengers Infinity War, por ejemplo, con 3 o 4 gemas prácticamente barrió con todos. Y aquí tenemos de que pues Black Panthers pudo con él solo sin una pierna. Que igual puedo entender, como habías mencionado anteriormente, que es como un homenaje que tienen hacia el personaje. Pero pues sí cae un poco en la incoherencia. Y la verdad ya para este punto como que empieza a incomodar tener el personaje sin líneas. Porque personalmente yo creo que hay una hipocresía en Marvel Studios sobre este asunto. Porque Marvel Studios se ha enfocado mucho en no vamos a tocar a Black Panther porque este personaje ya lo hizo Chadwick Boseman, entonces no lo vamos a tocar para hacerle homenaje, pero creo que ya va a llegar cierto punto donde ya va a ser necesario un cambio, un recast o algo, En algún porque sí momento me va a pasar. parece muy ridículo que ni siquiera puedan darle el papel de voz a otro actor, porque con otros personajes lo hacen hasta por asuntos monetarios. Exacto. E incluso se me hace muy hipócrita que Marvel Studios respete la muerte de un personaje cuando para Capitán América 4 recastearon al general Ross, a pesar de que el actor se murió. Exacto. Entonces, siento que en este caso Marvel es muy selectivo respecto a lo que quiere respetar. Exacto. Está en otra parte, inclusive los zombies hay un detalle. Ujú, Aquí todos los zombies los ponen un cierto conscientes, pero todos son... Cuando en ujú, los cómics todos pensaban perfectamente, solamente el hambre los nublaba y era cuando se volvían zombies como tal, pero en todo el trayecto todos pensaban. ajá, Y aquí inclusive vemos a un Hawkeye que no habla, ujú, pero sí tiene toda su habilidad de arquero ujú, y todos. Y el asunto de la bruja escarlata, donde se ajá, sacan un asunto donde realmente no se entiende cuál es su parte o cuál es el conecte con Miss Marvel ujú, para cerrar o medio plantear el bucle ujú, que aparece en los cómics. ujú, Porque acá llega el momento donde se juntan Miss Marvel y la bruja escarlata y no te queda claro si fue bueno o fue malo. ujú. Y volvemos a un meme tan usado mucho con los Simpsons de ¿y esto fue un final? ¿Bueno o malo? Ajá, Es un final y basta. en su final y ya, véanlo para que haya segunda temporada. O sea, sí, realmente Marvel Zombies es una propuesta muy fresca respecto a todas las fallas que han tenido últimamente por el modelo de producción muy saturado que tenían. Entonces es algo fresco, es diferente, es impactante ver a personajes que con los que a lo mejor te encariñaste en los últimos años de Marvel morir de las maneras en las que mueren. ¿Sí?
Si bien no están a la par de los cómics, hay escenas bastante violentas en el último episodio donde inclusive puedes ver a Spider-Man haciendo cosas que en su momento no lo hubieras visto en otras circunstancias. Ujú. Entiendo que no hayan querido usar al Spider-Man de los cómics, pero sin embargo hay escenas bastante violentas y lo que parece que cómo va a acabar es algo bastante rescatable. Ujú. Pues sí, precisamente. Nada más que al final de cuentas, a pesar del intento fresco de esta temporada, la serie se alcanza su punto alto cuando descubren que en realidad, como tú dices, no hay una solución. Ujú, Porque los Nova Corps saben qué está pasando y por el contrario dicen, no, no vamos a interferir. ujú, Y a partir de aquí la serie se va en picada porque es como si ya no hay una solución, mis personajes qué van a hacer. ujú, Y justo se siente como que hay algo muy extraño, como que no saben qué hacer. Y justo aquí entra la Bruja Escarlata queriendo convencer a Miss Marvel de ayudarla por razones que el espectador no entiende. ujú, Entonces, pues al final tiene un final como una batalla muy grande que sepa Dios por qué está pasando. ujú, Entonces, siento que si te gusta Marvel, es indispensable ver esto, ujú. porque como digo, es de lo mejor que ha habido en los últimos años. Pero también es como algo que deberías ver como algo muy palomero, algo que te vas a ver en un fin de semana libre, porque en 2 horas te lo echas. Sí, Es básicamente una película. sí. Entonces, es algo corto, disfrutable, con personajes, pues, de la misma manera muy disfrutables, como Moon Knight, Sí, como Moon Knight Blade, que va a ser probablemente la última vez que van a ver a Blade hasta la siguiente fase. dándole fuerza a lo que se dice en Deadpool y Wolverine. Ujú. Solamente ha habido un Blade y no va a haber otro. Efectivamente. El proyecto sigue en producción. Algún día va a llegar. Ujú. Algún día. Pero Wesley Snipes siempre será Blade y al parecer el mismo Disney lo está manteniendo porque aparece este actor en la animación, Ujú. pero no como Blade, sino como un avatar de Moon Knight. Ujú. Porque de hecho justo los animadores dijeron, pues la verdad no sabíamos cómo iba a estar el rollo de la película. No queríamos meternos en pedos. Así que lo fusionamos con Moon Knight para no tener complicaciones luego de canon. Que también ese es un proyecto que pudo haber seguido porque fue muy bueno Moon Knight Ujú. y lo dejaron morir. Ujú. Ya algo muy muy bueno que tanto en solitario como las versiones de los Maida, bueno, o el equipo oscuro que era Blade, Wolverine, Doctor Strange, era una buena opción, pero Ujú. sin embargo lo dejaron caer. Ujú. Esperemos que lo retomen, pero por lo pronto, si bien esto no fue en los cómics, es un intento pasable, que igual hay que verlo para si un momento Marvel considera hacer algo más cercano a los cómics. Y por esta ocasión, pues aquí terminamos. Y de nuevo, les pedimos suscríbanse, campanita, compartan para que este proyecto pueda seguir creciendo.